Bueno, y estamos en comunicación directa con José María Aguerre. Él es un amigo de la casa, ya hablamos con él el año pasado. Es profesor de filosofía y en los últimos años se ha dedicado a estudiar el conflicto en Medio Oriente y la persecución de los cristianos. Además da charlas en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Católica Argentina y dictó un curso a distancia en la Universidad de Jerusalén. Muy bienvenido, José María Aguerre, a Citas de Radio. Angie Sanz te habla. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Elisa, y a todos los oyentes. Bueno, profesor, esta vez lo convocamos para que nos cuente un poco qué es lo que pasa en Siria. Este fin de semana estuvimos invadidos y por ahí nos llegaron muchas fotos, videos y noticias de algo que es de viejo, digamos, pero que este fin de semana pareciera de alguna forma que cobró más importancia y bueno, no queríamos dejar de pasar esto y que nos cuentes qué es lo que pasó en Siria y cuál es la situación real de lo que está pasando. Bueno, como ustedes bien saben, es un conflicto que ya lleva años, ¿no? Desgraciadamente estamos por el 2011 con una guerra civil terrible, ¿no? Que ya ha cobrado cerca de medio millón de muertos. Y en ese sentido, lo que ha sucedido en estos últimos días es que nuevamente hemos estado a un punto de globalizar el conflicto a tal punto de, como dice nuestro Papa Francisco, dar otro paso más en esta tercera guerra mundial que está dando en etapas, dice él, ¿no? Dice el Papa Francisco, uh-huh. Y que está sucediendo bajo nuestra ignorancia, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta. Bueno, en este fin de semana acontecieron algunos hechos, y la semana pasada, que hicieron que este conflicto, al tener el riesgo de globalizarse, apareciera por todos los medios y no se hiciera consciente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucedió? Es decir, hace unos días atrás se produjo un estallido o un bombardeo, y ahí empieza el tema de interpretación, ¿no? De armas, con armas químicas. Lo que sí, como fue hecho, murieron un montón de personas, casi una centena de personas, entre las cuales había muchos niños y mujeres, por el efecto de armas químicas en una ciudad de Siria. Este hecho puntual generó un debate muy serio en las Naciones Unidas, y en ese debate también se pidieron investigaciones para ver si la autoría, la responsabilidad de este crimen de lesa humanidad, de uso de armas químicas, se le podía atribuir al gobierno de Siria o no, o habían uh-huh. sido los rebeldes. Uh-huh. Fundamentalmente, Angie, y para nuestros oyentes, acá hay dos versiones, y de esto podríamos hablar tres, ¿no? Es decir, por un lado, la que planteaban las potencias occidentales, cabezadas por Estados Unidos, y es que el gobierno sirio disparó gas sarín en un bombardeo sobre su propia población, en un sector dominado por los rebeldes, y que al hacerlo había cometido este delito tremendo, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado tenemos la versión de Rusia y también del gobierno sirio, que dicen que no, que ellos lo que hicieron es bombardear, no niegan eso, pero que al disparar sobre los rebeldes, sus bombas cayeron en un depósito de armas químicas que estalló y produjo estas muertes. Hay una tercera versión incluso que habla de que fueron los mismos rebeldes los que armaron la situación. ¿Por qué? Y sinceramente ahí, Angie, yo no puedo decir de ninguna manera, sería muy imprudente tomar partido respecto a esto, pero sí plantearse que en el fondo esto ameritaba una investigación muy seria de las Naciones Unidas. Rusia la había pedido, varias naciones también, uh-huh. Y que esa investigación se truncó cuando Estados Unidos, de manera unilateral, decidió tomar represalias y bombardear la pista y el aeropuerto de donde había surgido, en teoría, según lo que ellos plantean, los bombarderos que dispararon las armas químicas. Claro, el tema es, y ahí se nos generan un montón de preguntas, ¿no? Es decir, y bueno, y también juicios éticos con respecto a lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Aguerre, buenas tardes, mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Ahí escuchándolo hablar, esta decisión, digamos, se adjudicaba al presidente Trump de Estados Unidos de bombardear unilateralmente sin esperar los resultados de la investigación, ¿a qué se le adjudica a usted con todo el conocimiento que tiene sobre el tema? Yo creo que aquí hay, es decir, una decisión muy clara de hacer de una toma de poder, ¿no? Es decir, de manifestar un poder que Estados Unidos estaba perdiendo en Siria, en función de que su lucha junto con toda una coalición de países, incluso árabes, contra el ISIS, si bien está dando resultados paso a paso en Irak, no estaba dando los mismos resultados en Siria, y por eso recordemos que hace tiempo atrás intervino Rusia, y Rusia, junto con el gobierno sirio, sí están dando muchos resultados en la lucha contra el ISIS. Ahora, más allá de a lo mejor la posibilidad o el interpretar, ¿no? Yo creo que acá hay una situación muy grave, ¿no? Es decir, si hubo un bombardeo con armas químicas, si fue el responsable del gobierno sirio de este bombardeo, es realmente un delito que merece la condena unánime de toda la humanidad, eso por supuesto. Por otro lado, disparar, hacer una represalia y de manera unilateral y sin el aval de las Naciones Unidas y sin ni siquiera, y seamos bien realistas en esto, ¿no? Porque puede decir, bueno, por ese aval a lo mejor está bloqueado por otras potencias, sin ni siquiera la seguridad de que realmente esto fue así, sin tener pruebas por lo menos, nos hace acordar desgraciadamente mucho a la invasión de Irak y cuando, porque había armas nucleares, invadió todo un pueblo, se hizo un desastre tremendo y seguimos sufriendo esas consecuencias hasta que Estados Unidos dijo no había armas nucleares, ¿no? Entonces digo, no estoy negando que a lo mejor esto sucedió. Lo que me resulta es muy oscuro el por qué Estados Unidos ataca de manera directa, lo hace antes de que la investigación termine y además Elisa dispara las bombas en el aeropuerto donde aparentemente o teóricamente salieron los aviones. Esto es terrible porque, es decir, evita que queden pruebas de que realmente de allí salieron las armas químicas, si salieron de allí. Claro. No, pensaba en la gente, ¿no? En cómo queda la gente después de estas cosas y que nos cuente usted que tiene muchos conocidos y amigos de ahí, ¿cómo están? ¿Qué sabe de ellos? Esto indudablemente tiene una doble lectura, ¿no? Es decir, por un lado, es decir, una lectura terrible, ¿no? Porque lo que estamos viendo y viviendo en Medio Oriente es una especie de ajedrez macabro, en donde mientras, como yo decía recién, ¿no? Y trataba de contestarle, Elisa, es decir, mientras uno ve estos juegos de toma de poder, de posicionamiento, por otro lado van muriendo gente todos los días, ¿no? Y entonces tiene una primera que es la lectura política, a ver quién adquiere el dominio de Siria, si la voluntad de Rusia, Irán y el actual gobierno, si Estados Unidos y los países occidentales que lo apoyan, y por otro lado tenemos algo que es terrible, que es la muerte de personas, que sea por una cosa u otra, sea por una circunstancia u otra, siguen muriendo frente a un mundo que solamente actúa o se despierta, como bien vos decías al principio, cuando nos empiezan a cuentagotas o de golpe a mostrar algunos videos de lo que pasa en realidad todos los días, y cuando dichos videos, desgraciadamente, y ahí sí puedo hablar con total seguridad, lo único que tratan es de justificar más muerte, más guerra, porque en el fondo, seamos sinceros, es muy también extraño que estos videos hayan aparecido tanto, es decir, fue horroroso ver en esos videos a los chicos morir por el gasarín, pero cuando eso, desgraciadamente, y situaciones paralelas están sucediendo en Siria desde hace mucho tiempo. Entonces, esto me hace acordar, la otra vez que estuve en el programa y tuve el gusto de participar, aquella foto, ¿no?, de Alan Kurdi, de ese niñito que había aparecido muerto en las orillas, si la recordarán, sí. Creo que la recordamos todo, y que apareció por todos los medios y a los 3 días estaba Francia bombardeando Siria, ¿no? Es decir, es como que uno empieza a dudar realmente de la buena voluntad de los gobiernos que plantean que lo que están haciendo acá es una represalia por una cuestión moral, ¿no? Es decir, cuando en el fondo ni siquiera permiten que la investigación se termine. Y bueno, y estoy con esto repitiendo, como vos me citabas, ¿no?, las palabras de misioneros que tenemos allí en Siria, en Irak, las palabras del obispo sirio, el vicario del Papa, es decir, el obispo sirio católico, que el otro día decía, ¿no?, es inadmisible que antes de tener una investigación se haya hecho esto,
como también es, y no es por no querer plantear una posición tajante, sino porque esto es un tema muy complejo, ¿no? Y a lo mejor nunca sabremos qué es lo que sucedió realmente, pero como también es muy difícil de aceptar que el gobierno sirio, cuando tiene prácticamente la guerra en su mejor momento, vamos a plantearlo de una mirada geopolítica o geoestratégica, ¿no? Es decir, está haciendo retroceder al terrorismo, cuando ha recuperado la segunda ciudad más importante de Siria, la ciudad de Alepo, cuando tiene el apoyo de Rusia, y cuando 15 días atrás el presidente de los Estados Unidos, por primera vez, al cambiar la gestión, afirma que no se va a inmiscuir en los problemas internos de Siria y va a dejar que el presidente al-Assad continúe en la presidencia. 15 días después, este mismo gobierno dispara armas químicas a su propia población para generar con eso, ¿qué cosa? ¿Qué ganancia? ¿Que el mundo entero se lo ponga? Es decir, son muchas las preguntas que uno se hace, y por lo menos lo único que uno hubiera deseado es que la investigación se hubiera llevado a cabo por países neutrales, por las Naciones Unidas, y que si había que tomar una represalia seria, se hiciera con el aval de dicha investigación y de dichas pruebas. José, ¿cuáles son, vos recién hablabas del castigo que tiene que dar la comunidad internacional hasta lo que está sucediendo? Ahora, la ONU tiene, digamos, mecanismos para actuar rápidamente sobre la crisis que está viendo en este momento. ¿Tiene forma de inmediatamente, tener un impacto en lo que sucede entre los países? Por supuesto que sí, el tema es que haya realmente un interés común de hacerlo. Es decir, la ONU tiene la posibilidad de hacerlo. El Papa se lo viene pidiendo desde que él intervino y paró el... Recordemos que esto se asemeja mucho a lo que sucedió cuando el presidente Obama, poco tiempito después de recibir el Premio Nobel de la Paz, había decidido bombardear Siria. Y gracias a la intervención del Papa Francisco, también del presidente ruso Putin, se logró frenar ese bombardeo. Desde ese momento es que muchos en la comunidad internacional vienen pidiendo un sinceramiento. Es decir, el problema es que no es que la ONU no tenga la posibilidad de tomar medidas económicas, tomar medidas políticas e incluso militares. El problema es que acá hay una realidad muy terrible, y es que el juego de poder hace que se estén dejando adelante o se estén dejando cumplir los objetivos del terrorismo más terrible, que es el del ISIS, y porque en el fondo conviene. Entonces, no es que la ONU no podría, tenemos que seguir reclamándoselo porque podría hacerlo, ¿no? El tema es que no quieren, y no quieren no solamente por las divisiones internas que puede haber, sino porque en el fondo hay una cuestión de conveniencia. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, con esto no estoy diciendo nada nuevo, por supuesto, pero que están haciendo que cuando este enfrentamiento con el gobierno sirio, más allá, insisto, del hecho puntual que ahora todo el mundo contempla, sino este enfrentamiento de varios años con el gobierno sirio, supone dejar actuar al terrorismo, dejar avanzar el terrorismo, claro, para que caiga el gobierno sirio y después intervenir. Yo estoy absolutamente seguro que si el gobierno sirio cayera, es decir, en pocos días tendríamos una intervención conjunta de las Naciones Unidas para frenar al ISIS. Claro, el tema es que mientras tanto sigue muriendo gente. Claro. Sí, entonces, y mientras tanto tampoco creo que sea ético, ni moral, ni aceptable políticamente la intervención sobre un gobierno si no tenemos pruebas. Todavía no hay pruebas de las anteriores denuncias de bombardeos de armas químicas de hace años atrás. E insisto, Elisa, acá uno analiza desde muy lejos y no puede tomar una decisión tajante de decir, bueno, seguro que no lo hizo, ¿no? Pero que desgraciadamente la gente que uno conoce, y en general estoy hablando de misioneros que no están en los avatares de la política, es decir, dicen, dudamos mucho realmente que en esta oportunidad, en esta situación, haya sucedido lo que nos han contado y lo que en todo Occidente hemos empezado a creer y nos ha llevado a prácticamente justificar algo que es terrible también, ¿no? Sin pruebas, con sospechas de una potencia, más allá de que sea Estados Unidos, intervenir militarmente, de manera directa, de manera unilateral, generando además un riesgo de un conflicto mundial terrible. ¿Por qué? Porque recordemos que en Siria están volando en este momento aviones rusos, turcos, de los países árabes aliados a Estados Unidos, de Israel, con lo cual cualquier lucha o cualquier error, o no error, ¿no? Esto puede hacer desembocar esto en un conflicto global, absolutamente global.
Profesor, para ir terminando, porque tenemos poquito tiempo, y aprovechando su cercanía con muchos misioneros de allá, a mí me gustaría, porque nos genera mucha impotencia y como eso que usted decía, una distancia tan grande a ellos, que ¿qué mensaje o qué podemos hacer nosotros desde acá al leer lo que leemos, al ver lo que vemos, esas imágenes que nos dejan medio paralizados? ¿Qué hacemos desde acá nosotros? ¿Qué mensaje podemos llevar? Mira, yo creo que ustedes, y desde un medio de comunicación, desde una radio, tienen una responsabilidad muy grande también, y la están ejerciendo muy bien, y agradezco muchísimo que me hayan dado la palabra, ¿no? Pero de difundir lo que está sucediendo. Ese difundir lo que está sucediendo, que lo tenemos que hacer todos a través de las redes sociales, a través de nuestros seres queridos, etcétera, tiene varios objetivos. Por un lado, el tratar de despertar y no dejarnos manipular, tratar de descubrir la verdad detrás de los hechos. Esto, si no lo podemos hacer nosotros, sí, tal vez nuestros representantes, sí, nuestros gobiernos, gobiernos que tienen una voz en las Naciones Unidas, incluso un voto, y que pueden decir basta, no podemos seguir manejando el mundo como si fuera un juego de ajedrez macabro que decía yo hace un ratito. Por el otro lado, creo que también colaborar. Hace tiempo atrás, cuando ustedes me convocaron para hablar de la persecución de los cristianos, esta persecución sigue, continúa. Yo les contaba que hay páginas como SOS Cristianos en Siria, son cuentas de Facebook, ¿no? SOS Cristianos en Siria, o Amigos de Irak, en las cuales uno puede hacer donaciones, puede colaborar. Son páginas manejadas por misioneros argentinos que están viviendo allá, en este caso de la familia del Verbo Encarnado. También ayuda a la iglesia necesitada. Son lugares donde uno puede colaborar. Una colaboración, pensemos que en Egipto el fin de semana, ayer veía la tapa de uno de nuestros diarios, del diario La Prensa, y ponía 45 mártires, ¿no? Que me llamó la atención y los felicité, ¿no? Por cómo lo plantearon, porque es tal cual. Murieron 45 cristianos en 2 iglesias por ser el Domingo de Ramos, ¿no? Bombardeadas también por el ISIS. Entonces, la persecución de los cristianos sigue, pero esto trasciende los cristianos. Están muriendo miles y miles de personas, hermanos musulmanes, sirios, a los cuales también tenemos que tratar de colaborar y ayudar. Entonces yo creo que por un lado la difusión, por otro lado, es decir, la colaboración, ¿no? Es decir, la colaboración, si no política, por lo menos humana, en lo que podamos mandar, lo que podamos ayudar. Así que en nuestro país en este momento estamos pasando por un momento terrible y uno tiene que empezar por casa con las inundaciones, etcétera, pero algo uno puede hacer. Y por supuesto la oración, ¿no? Es decir, la oración también es un arma que trasciende toda frontera, y una oración por todos los hermanos que están sufriendo allí, cristianos, no cristianos, por todos los que están sufriendo esta terrible situación de la guerra, por esos niños que murieron, más allá de que se disputen de responsabilidades y autorías, y por esos niños que están muriendo todos los días a nuestras espaldas sin lo que lo sepamos. Bueno, José María, muchísimas gracias por esta nota, y bueno, nos quedamos reflexionando sobre todo lo conversado. Muchas gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Hablamos con el profesor José María Aguerre del conflicto de Medio Oriente.